Hola hermanos, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues hoy quiero hablar de un tema interesante. ¿Realmente el libro de Mormón y las revelaciones modernas están en armonía con la Biblia? Muchos dicen que no, pero creo que puedo demostrar, y lo he hecho durante todo este tiempo, de que la Biblia y el libro de Mormón armonizan perfectamente. Nosotros creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y están en perfecta armonía, que no hay ninguna contradicción ni nada que haga diferenciar o que haga oponerse los principios que se enseñan en uno con los que se enseña en la otra. Hay que recordar que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nace por revelación, por el llamamiento de un profeta moderno en el siglo XIX, y que todas las doctrinas nacen no de la interpretación, no del estudio filosófico, no de las ideologías, no de la separación o discusión doctrinal de grupos anteriores, sino que todo nace de revelación. Además, con la traducción de un tomo de escrituras adicionales, que es el Libro de Mormón, escritos antiguos, procedentes también del pueblo de Israel, y con el mismo base, estilo y forma de la Biblia, puesto que son de origen similares. El pueblo judío, con profetas y revelaciones a ellos. Por lo tanto, nosotros creemos en esos principios, en esas doctrinas enseñadas en el Libro de Mormón y en las revelaciones modernas, pero lógicamente están sostenidas y aprobadas 100% por la Biblia porque son coincidentes en todo. No hay ninguna discrepancia, es armoniosa y es real la conciliación de los principios en uno y en otro. Sin embargo, muchos hermanos cristianos nos tachan de herejes, de que interpretamos la Biblia de forma herética o que estamos un poco locos o que somos muy poco ortodoxos. Nada más lejos de la verdad. Nosotros creemos en la Biblia y nosotros decimos y afirmamos que la Biblia está en armonía perfecta con el Libro de Mormón y con las revelaciones modernas. De hecho, el profeta José Smith, que muchas veces hablaba y discursaba, y probablemente no solo ante miembros de la iglesia, sino ante gente que no era miembro de la iglesia, siempre solía decir en sus discursos, hablando de un tema tal, tal y tal, dice, y lo demostraré solamente con la Biblia. Y era una de sus frases famosas, que le gustaba explicar todo lo que creemos que hemos recibido por revelación y por lectura del Libro de Mormón, pero también con la Biblia. La Biblia se explica a sí misma y es coincidente y armoniosa con todo lo que nosotros hemos recibido. De hecho, yo hace más de 7 años que creé un blog en internet, Mormon Defender for Biblia, que significa literalmente, es un truquito que se usa en inglés, el poner el 4 que suena for, como la palabra por, y entonces mi blog era defender las doctrinas de la Iglesia por medio de la Biblia. Y casi todos los temas doctrinales que he expresado en mi blog siempre he utilizado exclusivamente la Biblia, porque es suficiente la Biblia para explicar todas las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo, puesto que, como he dicho, están en armonía con las revelaciones modernas y con el Libro de Mormón. Y en este canal, que ya llevo más de un año, pues también los temas doctrinales los sostengo con la Biblia. Sin embargo, muchos cristianos, como he dicho, dicen que no creemos en la Biblia y que el Libro de Mormón no armoniza con la Biblia. ¿Por qué dicen eso? Pues la clave, hermanos, la clave sencillamente está en la interpretación que nosotros le damos a la Biblia. Es la interpretación que nosotros damos a la Biblia, porque la Biblia la creen todos los cristianos y hay miles de iglesias que con la misma Biblia interpretan sus doctrinas y sus creencias de formas diferentes. Cada uno le da la vuelta, o cada uno escoge una parte y omite otra, cada uno saca de contexto algunos trozos y entonces refuerza sus doctrinas con partes de la Biblia. Y ahí tenemos miles de interpretaciones bíblicas con una sola Biblia. Entonces el problema no es que no armonicen, sino que entre nosotros como cristianos no armonizamos con la Biblia, lo primero. Y segundo, que según cómo lo interpretemos, encontraremos coincidencias o no encontraremos coincidencias con el Libro de Mormón. Entonces, igual que para un católico no interpreta la Biblia igual que para un protestante o para un testigo de Jehová o para un adventista, pues depende del punto doctrinal que estemos tocando, no armonizará según su punto de vista con el Libro de Mormón o sí. Voy a poner un ejemplo. He participado en varios debates utilizando solamente la Biblia con diferentes hermanos sobre diferentes temas y con solo la Biblia he podido demostrar todas nuestras creencias. Por ejemplo, el primer debate que tuve en audio
fue acerca de la inmortalidad del alma, de que tenemos un espíritu inmortal junto con nuestro cuerpo y que sobrevive a la muerte. Es algo que los testigos de Jehová y los adventistas no creen, creen que no tenemos un alma inmortal, solo un aliento de vida. Y bueno, pues tuve un debate con un hermano testigo de Jehová. Saludos, Alex. Fue mi primer debate y es un gran amigo ahora. Y hablamos precisamente eso. Y creo que quedó claro que con la Biblia estaba muy claro que tenemos un espíritu inmortal dentro de nosotros. Claro, un católico y un protestante dirá, sí, estamos de acuerdo, mientras que un testigo de Jehová dirá que no. Pero, por ejemplo, el libro de Mormón en Alma 40 explica perfectamente este principio. Entonces armoniza perfectamente y aclara. Por eso el libro de Mormón ayuda y fortalece a la Biblia. En Alma 40 nos habla clara y diáfanamente del espíritu inmortal, de lo que pasa después de la muerte y lo que pasa hasta el día del juicio. Luego otro debate que tuve también en audio fue con un hermano católico acerca de la sucesión apostólica, de si Cristo fundó o no la Iglesia Católica, o si la Iglesia Católica es posterior a la Iglesia primitiva de Cristo. Y creo que demostré con la Biblia y con historia de que no tiene nada que ver la Iglesia que fundó Cristo con la Iglesia Católica, que es posterior a la época de Jesucristo. Y esto mismo lo dice en Primera de Nefi 13, explica estas cosas, ¿no? Entonces, los hermanos protestantes que no crean, por ejemplo, en la sucesión apostólica estarán de acuerdo con nosotros, mientras que los hermanos católicos estarán en contra. Dirán que el libro de Mormón no armoniza y los protestantes dirán que aquí sí que armoniza. Por lo tanto, vemos que depende siempre de nuestra interpretación. Luego tuve otro con un hermano católico, ya se fue en directo y en vídeo, y luego está subido en la red también, acerca del bautismo de los bebés. Y bueno, yo creo que con patrística y con la Biblia le pude demostrar a este hermano que realmente no es necesario, no es correcto bautizar a los bebés, sino que el bautismo es para los mayores. Y bueno, pues los protestantes estarán de acuerdo conmigo, mientras que los católicos se mantendrán en su posición. Sin embargo, en el libro de Mormón, en Mormón 8, dice que es una burla ante Dios bautizar a un niño pequeño, porque los niños son santos. Por lo tanto, aquí volvemos a ver qué coincide o qué no coincide. O el último que tuve en directo también con el hermano Daniel, sobre la preexistencia del alma. Aquí solamente es una doctrina que nosotros queremos, pero en la Biblia está muy, muy clarita. Y le demostré con la Biblia los principios claros de que tenemos ese alma inmortal es preexistente, que existíamos antes de venir al mundo. Y lo dice Alma 13. En Alma 13 lo explica muy clarito, pero sin embargo la Biblia también es clara. De hecho es tan claro que yo creo que el hermano Daniel, perdóname si es un juicio personal o es una opinión, pero el hermano Daniel no quedó muy convencido con el debate, porque después del debate, en la siguiente semana puso 3 vídeos hablando él solo, dando vueltas a los temas que habíamos hablado, sobre las escrituras que están claras en la Biblia, que no me pudo refutar en el debate en directo y que luego puso 3 vídeos intentando explicar y dando vueltas y vueltas y más vueltas, con mucha palabrería, pero poca demostración de claridad, que la Biblia es clara y sencilla en muchas cosas, no la complicamos nosotros, ¿no? Y yo creo que esa publicación de esos 3 vídeos seguidos sobre el mismo tema que habíamos debatido, creo que, con todo mi respeto, demuestra que no quedó nada contento con su exposición. Y yo creo que quedé bastante contento porque la Biblia es muy clara y muy, muy clara. Es decir, que siempre tenemos que ver qué es lo que interpretamos. Entonces no podemos decir que el libro de Mormón no armoniza cuando nos conviene o no nos conviene, porque armonizará con unos en un momento y armonizará con otros en otro momento. Entonces depende de tu posición el que armonice o no armonice. Y sí que armoniza con todos con respecto a lo que nosotros queremos. Otros ejemplos, por ejemplo, acerca de la Trinidad. Hay hermanos que son trinitarios y hermanos que son unicitarios, que no creen en la Trinidad. Pues el libro de Mormón habla de la Trinidad perfectamente, aunque nosotros la Trinidad la matizamos de una forma un poco diferente, pero creemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas diferentes y separadas, y lo enseña el libro de Mormón. Entonces los trinitarios nos apoyarán, mientras que los unicitarios dirán que está el libro de Mormón equivocado. O por ejemplo, que el otro día había un debate, ¿cómo es la forma correcta del bautismo? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O solo en el nombre de Jesús? Porque en la Biblia lo cita de diferentes maneras, ¿no? Pues de nuevo, el libro de Mormón dice que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí de nuevo, los trinitarios estarán de acuerdo con el libro de Mormón y los unicitarios dirán que el libro de Mormón se equivoca. Pero es igual con todo, ¿no? Con respecto al día de reposo, el sábado, si no es el sábado o el domingo, el nombre de Jehová, que si se usa o no se usa, si es el Padre, si es el Hijo, el Espíritu Santo, si es una fuerza o es un personaje, el infierno, si existe o no existe, así miles de temas que podríamos sacar, que el libro de Mormón lo dice muy claramente,
y armoniza con la Biblia, pero depende con cada persona cómo interprete estos puntos y otros parecidos doctrinales. Según cómo tú lo interpretes, estarás a favor del Libro de Mormón o estarás en contra del Libro de Mormón. Entonces no es problema de armonización, sino el problema es de interpretación. Si el Libro de Mormón coincide con tu interpretación de la Biblia, no podrás decir que no armoniza, y cuando el Libro de Mormón no coincida con tu interpretación de la Biblia, dirás que no armoniza. Por lo tanto, hermanos, el Libro de Mormón armoniza perfectamente y las revelaciones modernas armonizan perfectamente con la Biblia. Amamos la Biblia, creemos en la Biblia, y el Libro de Mormón y las revelaciones ayudan a que las doctrinas de Cristo queden más claras conforme están escritas en la Biblia, pero que tantas vueltas, tantas interpretaciones y tantas descontextualizaciones a veces hacemos. Finalmente os invito a que pongáis en vuestros comentarios cualquier tema, cualquier doctrina, cualquier opinión que queráis, y la podemos compartir y comentar perfectamente. Ya he dicho que he hecho debates en público, en directo, con cámaras, y con la Biblia es suficiente para defender todas las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo, que no se recibieron por interpretaciones humanas, sino por revelación divina. El Libro de Mormón es la palabra de Dios. Tenemos profetas vivientes, desde José Smith hasta el presidente Nelson, que es el profeta actual de la Iglesia, y tenemos la palabra de Dios, que es el Libro de Mormón. Testifico de ello, lo sé por el poder del Espíritu Santo, y armoniza perfectamente con la Biblia. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.